quiero compartirles un relato bíblico muy importante que está en la palabra del Señor. Y durante este relato bíblico usted se va a dar cuenta de situaciones que pasaron en los tiempos de Jesús y que indirectamente siguen transcurriendo en este tiempo. Amén. Y quiero hablarles del maleficio roto. ¿Cómo se llama? El maleficio roto. Del maleficio roto. Y es que en el relato bíblico que les voy a presentar en un momento, les voy a contar de una fascinante historia y de un prodigioso milagro que hace el Señor Jesús en los últimos días de su peregrinación, de su ministerio aquí en la tierra. Y es que en este relato bíblico, como primero, ustedes van a notar algo, y es que habla de tres personajes. Podríamos decir cuatro, pero voy a hablar solo de tres inicialmente. Y el primero de ellos habla de Satanás, de un ser perverso y maligno que hace un gran maleficio. Y es que maleficio significa causar daño. Y muchas veces escuchamos esa palabra para referirse a alguien de pronto de una situación que le está pasando en su vida, que parece ser que le han hecho algo malo, un conjuro, un rezo, y entonces la persona normalmente termina diciendo: eso fue que me hicieron un maleficio. Pero la palabra maleficio, pues su mismo nombre lo indica, no es algo bueno, viene del mal y es causado por Satanás o sus demonios. Todo maleficio es provocado por el diablo. Primero es convocado, conjurado por un ser humano muchas veces, y de esa manera entonces se reza o se hace algo para que la persona entonces sufra un daño inmediato o paulatino, con el fin entonces que le vaya mal, no bien, sino mal. El segundo personaje que vamos a encontrar en el relato bíblico es la consecuencia y la condición física que le trajo el maleficio a una mujer. Entonces lo primero es un ser maligno que causa daño, maleficio. Segundo, la consecuencia y la condición física que le trajo tal maleficio a esa persona. Pero el tercer personaje es la solución y el cambio que recibió la persona cuando se encontró con Jesús. Y es que cuando Jesús aparece en la vida de esa persona que había sufrido ese maleficio, resulta que todas las cosas cambiaron para bien a esa persona. En otras palabras, este relato bíblico del que vamos a tomar hoy como referencia para esta enseñanza y predicación, dice quién es Satanás y lo que él hace, como primero. Segundo, quién es la mujer y qué es lo que ella tiene. Y tercero, quién es Jesús y por qué lo hace o lo hizo. Tres personajes muy diferentes, ¿verdad? Entonces encontramos como primero en la palabra del Señor. Quiero que lea conmigo Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, del verso 10 al verso 16. Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 10 al 16. Y aquí está entonces el relato bíblico que nos va a tomar como referencia, o vamos a tomar como referencia para exponer este mensaje de la palabra de Dios, para que nuestros corazones sean recibiendo y atesorando esta bendita y santa palabra. Encontramos entonces en el verso 10 lo siguiente, dice: enseñaba Jesús, ¿en dónde? En una sinagoga. O sea, era un lugar de culto, era un lugar donde se leía la Torá o la ley de Dios, en el día de reposo. Y había allí, ¿quién? Una mujer que
desde hacía 18 años. ¿Cuántos años? 18. ¿Tenía qué? Tenía espíritu de enfermedad. Y andaba ¿cómo? Encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella, ¿qué pasó con ella? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús habiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente que 6 días en que se debe de trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta, hija de quién? De Abraham, que Satanás había ¿qué? Atado ¿cuánto? 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Verso 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Como ustedes bien han visto en el pasaje bíblico, encontramos entonces la condición de una mujer que no se puede valer por sí misma. Una mujer que tiene un cuadro clínico bien difícil, porque según lo que dice allí la palabra del Señor, era que esta mujer estaba ¿cómo? Encorvada. Yo quiero pedirle el favor, a ver, puede ser la hermana Nicole, venga hacia acá un momentico. Vamos a hacer un drama aquí con ella un momentico, sin ir a molestar. Simplemente de que usted, por favor, trate de encorvarse lo que más pueda. ¿Lo puede hacer? Hágalo hacia allá. Eso, ahí donde está, encórvese lo que más pueda. O sea, tirando su tronco hacia adelante. ¿Eso es lo que más puede? Bueno, no se me vaya a mover de ahí hasta que termine el mensaje. Resulta que la Biblia nos relata el acontecimiento de una mujer que de hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y resulta que ese espíritu de enfermedad la llevaba a estar a ella encorvada. Yo pienso que ahí donde está la hermana no está tan encorvada, ¿verdad? Porque encorvada ya es completamente doblegado, la cabeza casi hacia el suelo. Lo cierto es que la Biblia nos menciona que esta mujer hacía 18 años estaba en esa condición y en ninguna manera se podía enderezar. Imagínese usted en esa situación. Estamos haciendo subir un poquito a la hermana Nicole, ¿verdad? ¿Ya está cansada? Levántese por favor y vuelva a su sitio. Hasta la sangre se le subió a la cabeza. Solamente es como para que usted se imagine cómo sería la vida de esa mujer. ¿Sería buena o sería difícil? Muy difícil. Muy difícil, ¿verdad? Puesto que esa posición del cuerpo es bien incómoda y no permite desarrollar tarea alguna. Resulta que si miramos bíblicamente lo que le pasaba a esa mujer, realmente el cuadro clínico de ella era bien difícil. Pero lo importante de esta historia no es la mujer. Eso es irrelevante. También es irrelevante lo que hizo Satanás con ella. O sea, vuelvo y pregunto, o quiero hacer la pregunta: ¿era importante la condición de la mujer a lo que hemos estado leyendo? No. Ni lo que hizo Satanás tampoco. Pero sí lo que hizo Jesús. Y mire, Jesús tan solo dijo, tocó, prácticamente tocó, y esa mujer al instante, inmediatamente quedó sana. Qué maravilla, ¿verdad? Es que Jesús es todopoderoso. Él tiene todo poder, todo dominio, toda autoridad. Él es el Rey de Reyes. Encontramos entonces que esta mujer, la Biblia lo registra en el verso 16,
que tenía una atadura. Y quiero decirle qué es una atadura espiritual. Una atadura espiritual es un yugo. ¿Y qué es un yugo? Un yugo es una cadena, es una oposición, es algo que te quita la libertad de hacer las cosas. Y es que un yugo puede llevar a una persona a estar triste, estar esclavizada de un mal en su cuerpo, en su vida. Por eso se le llama maleficio el yugo. Y esto produce opresión, produce sufrimiento y produce una ligadura, una cautividad que no le permite a la persona estar libre, sino presa en sus pensamientos, en sus acciones o de un vicio. Y resulta que una atadura o un yugo espiritual invalida a la persona para poder realizar sus tareas y no lo deja avanzar. Por eso la persona, cuando dice tener un maleficio, siempre va a decir: es que no salgo de esta ruina, no salgo de esta situación, sigo enfermo. Y hay cosas de las cuales enfermedades como estas, que son producidas por un espíritu inmundo, el médico puede tratar a la persona y hacerle un diagnóstico o empieza a mirar cuál es la razón de esa patología y todo lo demás, pero finalmente concluye diciendo: usted no tiene nada. Me extraña ese dolor que tiene, tan extraño o tan difícil de interpretar, porque todos los exámenes le salen completamente bien. Yo me imagino, y quizás esta mujer pudo haber visitado muchos médicos, pero ninguno de estos médicos pudo darle a ella un dictamen científico de lo que a ella le pasaba. ¿Pero por qué razón? Porque era una atadura del diablo. Era un demonio, un espíritu de enfermedad. ¿Sabía usted que la gran mayoría de las enfermedades provienen y se alimentan de espíritus inmundos? Cuando una persona empieza a quejarse de una dolencia que puede ser normal y biológica, el enemigo entonces escucha esa queja diaria y entonces empieza a alimentar más el dolor, con más dolor, hasta que entonces un espíritu inmundo, que se hacen llamar verdugos de Satanás, toma posesión del cuerpo de la persona, y la persona entonces sufre dolores, sufre entonces situaciones que son incontrolables, que ni las pastas ni en la ciencia médica puede hacer algo por esa persona. Cuando miramos la palabra del Señor, dice que esta mujer entonces no podía enderezarse. Y no solamente no podía enderezarse, sino que note usted bien de que de esta mujer no se habla mucho, no dice cuánta edad tenía, ni tampoco menciona su familia, ni su esposo, ni sus hijos. No me imagino que esta mujer en esa condición pudiera haber mamantado hijos, ¿cierto que no? No podía, menos sostener una relación con un varón, puesto que en el tiempo de los judíos de esa época, era inmoral que una mujer con un defecto físico se le acercara a un varón. Era considerada esa persona inmunda, tanto así que esas personas se les daba una capa para representarlos como unas personas inmorales, o más bien inmundas, con defecto. Por lo tanto no se podían acercar fácilmente a los demás. Esta mujer, me imagino que sufría mucho, ¿verdad? Su condición no era fácil. ¿A alguno le gustaría estar en esa condición? De ninguna manera. 18 años con un espíritu inmundo, con una atadura de Satanás, no se la deseo ni al peor enemigo. Resulta que de ninguna manera se podía enderezar. Ni la ciencia pudo hacer nada por ella, ni menos la religión, porque recuerde que ¿dónde estaba ella? Estaba en la sinagoga. Y mire, hacía 18 años, y yo me imagino que durante esos 18 años ella venía a la iglesia, así como viene usted, pero nadie podía hacer nada por ella. Entonces, ni la ciencia, ni la religión, tampoco la familia podía hacer nada por ella. Imagínense, la mamá, los padres, los hermanos, nadie podía hacer, porque ella seguía en esa condición. Menos los amigos, nadie podía hacer nada por ella. Y esto hacía que la mujer entonces
sufriera una gran limitación. Una mujer que no podía, me imagino, trabajar como cualquier otra persona. No me imagino esa mujer trabajando. Normalmente las personas que tenían defectos físicos se daban mucho a ser limosneros o mendigos en las puertas de los templos o fuera de las ciudades. Eran personas que definitivamente no podían desarrollar sus labores, y en este caso para esa mujer las labores domésticas. No me imagino esa mujer con una trapeadora, ni menos con una escoba, o haciendo de comer. Su situación era completamente difícil. Es sin duda que ante la situación que ella pasaba, su vida social, su vida familiar, y creería yo que su vida espiritual estaba siendo afectada por esa joroba. Esa joroba no la dejaba estar tranquila. Y la Biblia dice que esa joroba y esa curva que ella tenía en su cuerpo era producida por un demonio. No sabemos en qué momento el demonio le puso esa atadura, no sabemos las causas por las cuales el demonio estaba, pero bíblicamente sí podemos decir que muchos demonios actúan y doblegan y atan a las personas cuando las personas están en el pecado, porque el pecado los alimenta. Y hay enfermedades como esas que son producidas por demonios o dadas por demonios, puesto que le hemos dado, o la persona le ha dado libertad o le ha dado derecho legal para que el demonio cautive esa persona indirectamente, aunque la persona no lo sepa, porque en algún momento hizo lo malo y el demonio entonces tomó ese cuerpo para morar en él, y es como si fuera un castigo. Esa joroba entonces también le impedía adorar a Dios, aunque ella estaba en la sinagoga. Yo no me imagino a la hermana Nicole aquí. Es incómodo, ¿verdad? No podía ni siquiera enderezarse para adorar a Dios. Hasta para eso tenía problemas. Porque cuando un espíritu está dentro de una persona, el espíritu no permite que esa persona adore a Cristo, porque sabe que si empieza a adorar a Cristo o a orar a Cristo, entonces ese espíritu se va debilitando y finalmente se tiene que ir. Entonces lo que hace el demonio es llevar a la persona a estar más cautiva, a estar más ciega en su dolor, a darle más culto a ese mal, hasta que termina entonces el enemigo matando a la persona, porque el demonio lo que quiere es llevarse las almas para el infierno, según lo que dice la palabra del Señor. Pero a pesar de este impedimento, hay algo que hay que exaltar de esta mujer, y es que esta mujer, aunque tenía esa condición de joroba, y aunque fuera un espíritu de enfermedad que tenía, esto no le impedía a esta mujer venir a la casa de Dios. Porque ¿dónde estaba ella? En la sinagoga. Y eso nos tiene algo que decir, que cuando tengamos dificultades, pruebas y acechos de maldad, nosotros no nos podemos quedar en la casa. Tenemos que ir a la iglesia, a la casa del Señor. Y se lo decía hace días, aunque esta es una pequeña sala donde nos estamos congregando, pero la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor está allí presente, ¿verdad? Está su presencia. Dios está en todas partes, desde luego, pero no se manifiesta en todas partes, que es muy diferente. Él hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay. Y mira que el Señor prefirió estar y manifestarse en el Edén y no en todo el lugar, aunque Él podía estar y puede estar en todas partes según su atributo de omnipresencia. Él solamente estaba en el Edén, allí con Adán y Eva en ese momento. Y Dios, cuando quiere estar con su pueblo, se manifiesta en la reunión de los hijos de Él. La Biblia dice en la reunión de los santos, o sea, en la reunión de los que son hijos de Dios. ¿Sí ve la gran diferencia? ¿Sí ve lo necesario que es uno congregarse? Porque mire que hay algo que me llama mucho la atención, y es que esta mujer no dudó en seguir asistiendo a pesar de su situación a la sinagoga. Porque me imagino que ella recordaba lo que decía Isaías capítulo 61, que vendría un Salvador, el cual iba a enderezar
el cual iba a sacar de prisiones a los presos y a darle alegría a los enlutados y a los afligidos de corazón. Yo me imagino que ella pensaba en esa promesa de que algún día vendría ese ser ya profetizado por Isaías, que iba a visitar a Israel y que iba a traer bienestar y seguridad para el pueblo. Amén. Y sabe que ella se encontró con él. ¿Y se encontró en dónde? En la sinagoga. O sea que la perseverancia de ella la llevó a alcanzar lo que ella tanto deseaba. Amén. Entonces siempre esa joroba la hacía mirar hacia dónde. Hacia abajo. Cuando una persona tiene una atadura, en vez de mirar hacia adelante y seguir las cosas del Señor, siempre va a mirar hacia abajo, hacia las cosas del mundo. Nunca va a tener autoridad espiritual y moral para seguir a Cristo. No podía mirar al cielo. Quizás todos en esa región la conocían, ¿cierto? Y yo me imagino que dirían: ve, ahí viene la jorobada. Qué apodo tan desagradable. O el bullying de ese tiempo, el matoneo. Vea, ahí viene la jorobada. Qué pesar, no tiene marido, no tiene hijos, está enferma, va a los médicos y nadie la puede enderezar. Esa no la endereza nadie, pero la enderezó Cristo. El único que puede enderezarnos a nosotros se llama Jesús. Jesús puede enderezar a la prostituta. Jesús puede enderezar al drogadicto, puede enderezar a cualquier persona que lo consideremos torcido e inmoral y sucio. Jesús es el único que puede hacer un milagro en la vida de la persona. Amén. Si esa persona desde luego entrega su corazón y su vida a Jesús, si se acerca a Él. Mire que esta mujer, para recibir de parte de Dios su milagro, ella lo iba a buscar en la sinagoga. O sea, la sinagoga era el lugar de reunión donde se leía la palabra del Señor. Lo que pasa es que se encontró no con cualquiera, se encontró con Jesús, el dador de la ley. Amén. Amén. El Dios manifestado en carne. Pero volviendo a la condición de la mujer, esa mujer nadie le podía ayudar. Hablemos acerca un poco de los religiosos. Aunque los religiosos de esa sinagoga la hubiesen visto durante muchos años, 18 años, mire, solamente era pura letra. Era sino mensajes y tras mensajes, pero la condición de esa mujer no cambiaba, porque no estaba en la voluntad de ellos que ella se pudiera enderezar. La Biblia llama a los religiosos, los llama ciegos, guías de ciegos, los llama hipócritas, porque usted luego ve en ese pasaje que el Señor se refiere a ellos como hipócritas. Quizás ellos dieron muchos sermones, ella quizás escuchó muchos mensajes de la ley, pero aún ni eso le podía traer a ella su liberación. ¿Cuántas veces personas vienen a la iglesia por diferentes meses o por muchos tiempos o por muchos años, pero la condición sigue siendo igual para ellos, sigue teniendo esa atadura en su vida de la cual no se ha podido liberar? Pero quiero decirle, siga asistiendo, porque en ese asistir a la iglesia, a buscar la presencia del Señor, algún momento Dios va a tener algo para ti. Amén. Gloria a Jesús. Pues esta mujer, yo creo que también se había acostumbrado a vivir así, y eso es lo más peligroso, que uno se acostumbre a vivir con el problema, y entonces uno se vuelve mediocre y empieza uno a creer de que eso es tan normal y que eso es de uno y que todos los demás viven de la misma manera. No, hay que rechazar y autoliberarnos también nosotros de esos males, no acostumbrarnos a vivir de esa manera, a vivir con 4 piedras en la mano o a vivir con los guantes puestos. A ver, no, tenemos que dejar estas cosas, renunciar a ello. Pues esta mujer, hermanos, era una mujer que durante esos 18 años nunca había dado un fruto realmente, porque estaba esclavizada. Y es que quiero decirles que la estrategia diabólica es
que quiere ver a todos los seres humanos encorvados hacia el pecado, mirando hacia el infierno, no hacia el cielo. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son caminos de muerte, o sea, de condenación. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva, porque Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que la situación de esta mujer la podemos entonces tipificar o la podemos simbolizar o espiritualizar con la condición del hombre de hoy. Que en el mundo allá afuera y aún quizás dentro de las mismas iglesias hay encorvados, vecinos encorvados, familiares encorvados, profesionales encorvados. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es eso, tener a la persona cautiva, teniendo a la persona en esa condición para que no pueda ver la gloria de Dios. Pero bendito Dios, porque quiero decirle que solo fue necesaria la presencia de Jesús para que el destino de esa mujer cambiara. Por eso el pasaje dice de la siguiente manera: cuando Jesús la vio, lee allí conmigo la Biblia, cuando Jesús la vio, y eso es lo más importante aquí dentro de esto que sucedió, usted lo va a ver ahí en la pantalla. Cuando Jesús la vio, qué bueno que Jesús nos vea, ¿verdad? Imagínese que Jesús lo esté mirando a usted. ¿Usted cómo se sentiría? Que lo esté mirando. Mira a ese Eduardo, mira a esa Fanny. Pero quiero decirle que Jesús nos mira. No en cuerpo, sino a través de su espíritu. Él nos ve, porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, número uno, ¿qué le pasó a esta mujer? Que Jesús la vio. La llamó. Pero segundo, Jesús la llamó: venga, venga aquí. ¿Usted obedecería al llamado de Jesús? Amén. La Biblia dice: el Maestro está aquí y te llama. Amén. Cuando Dios nos llama a través de su palabra y en un mensaje de estos tan práctico y sencillo, usted debe obedecerlo. Usted debe dar un paso hacia adelante en reconocimiento de que Jesús te ha llamado para cambiarte tu destino. Entonces la llamó, pero mire que no solamente la llama, sino que le habla, le dice. Qué bonito eso, ¿verdad? Y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahí no le está diciendo: mujer, eres salva, sino que le dice: eres libre de tu enfermedad. ¿Cuántos necesitan de la libertad que solo Cristo puede dar? Amén. ¿Qué hay en su vida y qué hay en mi vida que necesitamos nosotros escuchar la voz de Dios que nos diga? Y es más, hoy la voz de Dios habla a nuestra mente y conciencia y nos está diciendo: sé tú libre de tu enfermedad, sé tú libre de ese mal que has cargado durante tantos años. Pero tú tienes que oír, tienes que obedecer, porque esa mujer no se quedó allá sentada, esa mujer se levantó. Pero no solamente esto, porque note el verso 13 lo que pasa allí luego: y puso las manos sobre ella. Solo un toque de Jesús puede hacer maravillas. Amén. Y puso las manos sobre ella, y ella, ¿qué pasó? Se enderezó. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Imagínense qué alegría. Hermana Nicole, siento que es muy incómodo estar en esa situación. Imagínese 18 años. Esa mujer, ¿cómo se levantaría? Se enderezaría a decir: gloria a Dios, hermano. No, gloria a Dios, gloria al Señor. Y yo me imagino que a cantar, a gritar, a saltar, bailar, qué sé yo. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice que ella glorificaba a Dios por su milagro. Pero resulta que no faltan los envidiosos, porque el verso 14 dice: pero el principal de la sinagoga, el principal era un fariseo,
que se consideraba más santo que el mismo Dios, porque consideraba que él era digno entonces de que le hicieran reconocimiento, porque él era el más conocedor de la ley. Entonces menospreció lo que hizo Jesús, tan tonto, ¿verdad? No conocía quién era Jesús, que Él es el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, o sea, el sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en esto pues venid y sed sanos, y no en el día de reposo. O sea, era prohibido que se sanara en ese día, o que se trabaje en ese día. Y los judíos siguen con esa tradición y con ese rito de guardar el sábado. Y entonces ellos decían: no, ¿por qué esta mujer tuvo que haber sido sanada en el día del Señor y no en otro día? No sabían ellos. ¿No la sanó en tantos días entonces? ¿Por qué no la sanó en tantos días? No la había sanado. Porque así es la religión es hipócrita. La religión solamente se disfraza de legalismo. Por eso no podemos ser religiosos. Tenemos que tener una relación con el Señor. Amén. Por eso usted no ande creyéndose mejor que el católico, que el mormón o que el testigo. No. Tenga cuidado. Tenga cuidado de estar menospreciando a los demás o porque creen de otra manera diferente. Guárdese sus comentarios y más bien ore por ellos. Amén. Porque usted no sabe cuál es el plan que Dios tiene para ellos también. Lo que sí no debe hacer es practicar el pecado que hacen. Entonces el fariseo, este fariseo se enoja porque pues ¿cómo es que Jesús la sana? Pero yo les voy a decir algo en unos términos muy paisas. Él hace lo que se le dé su reverenda gana y punto. ¿Quién puede cuestionar la voluntad y el poder divino? Él hace lo que Él quiera. Yo no tengo por qué presionar a Dios por lo que Él hace. Si Dios levanta a un pecador y lo hace un ministro o un pastor, Él lo puede hacer. Puede coger un loco por ahí, de los que uno ve por allí en la calle, un hombre que anda con un costal, y terminar siendo el pastor de ustedes luego. Eso lo hace Dios. ¿Y quién le va a decir algo a Él? Pero que me deje a mí terminar mis días aquí. Si Él quiere, pues. Mira la respuesta de Jesús. Está como interesante, ¿verdad? Está buena el relato bíblico. Entonces el Señor le respondió y dijo. ¿Cómo le dijo? Ay, ¿se acuerda que hace 8 días hablamos de eso? Como que nos está tirando muy duro el Señor, para que no vaya a decir que es el pastor. El Señor es el Señor. Mire cómo le dice el Señor a los religiosos: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, si eso tan insignificante que usted hace no le es considerado también trabajo y tarea alguna. Pero mire lo que le sigue diciendo el Señor, diciéndole el Señor a este fariseo. Dice: ¿y a esta hija de quién? O sea, era una hija del pueblo, era descendiente del linaje de Abraham, o sea, era judía, era hebrea. Dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Le pregunta. O sea, no es necesario que esta mujer sea libre, y mucho más si Satanás la tiene cautiva. Pero este hombre, ¿qué le diría? Mire, luego dice el verso 17: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Usted también le glorifica, usted también le agradece al Señor. Aleluya al Señor Jesús. Mira, hermanos amados, cuando usted ve a alguien en una condición de cautividad demoníaca, una persona en la calle por ahí con un tarro de pegante, o la mujer por allá parada en una esquina ofreciendo su cuerpo, o el drogadicto con sus pipetas o con sus drogas en la mano, no lo desprecies. Más bien acércate y háblale de Jesús, y dile que el Señor Jesús lo ama y que el Señor lo quiere salvar.
¿Recuerdan ustedes un testimonio del loco Vitrina? Un hombre que desde niño había sido maltratado y herido, y ese muchacho empezó con un odio contra su madre, y recuerdo que él cuenta su testimonio que él llegaba y se iba para la calle, y entonces cogía piedras, y luego se consiguió hasta una pistola y empezaba a dispararle a la casa de la mamá porque la odiaba, porque él no entendía por qué la mamá prefería a uno de sus hermanos y a él lo aborrecía. Y este muchacho fue cogiendo mala fama y malos vicios, y terminó siendo un ladrón, lo peor, hasta un sicario, por cierto. Pero Dios a ese hombre lo transformó a través de la predicación de un evangelista que pasó por un basurero cuando lo vio comiéndose hasta su propio estiércol, y le dijo unas palabras tan sencillas. Le dijo: Jesucristo te ama y te quiere salvar. Y dice que esas palabras tan sencillas lo volvieron a entrar a él en razón, y él se preguntaba: ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo por qué estoy así? Porque cuando Satanás está en la mente de alguien, Satanás lo embota. Satanás lo que hace es entorpecerlo, volverlo un títere, volverlo un esclavo del pecado. Pero Jesucristo dijo en su palabra, y está escrito para memoria de él siempre: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad y la vida. Jesucristo es el único que puede desbaratarle los altares a Satanás. Es el único que puede romper las cadenas de maldición. Es el único que te puede hacer una persona libre y diferente. Solo es Jesús quien lo puede hacer. Me alegro por haber compartido con ustedes esta palabra en esta tarde, y dejarles a ustedes este pensamiento bíblico de que Él es el único que puede destruir esos maleficios del mal, esos maleficios de Satanás, esos daños inducidos, esos daños provocados, o esos daños que muchos ministros del enemigo hacen para hacerle daño. Cuando alguien venga a usted y le diga: es que yo tengo un maleficio, no, y usted mismo le diga: ay, yo le tengo la solución. La solución es Cristo. Entreguen a Jesucristo y no hay demonio y maleficio que le pueda hacer daño o efecto en su vida. Porque Jesucristo es el Rey del reino de los cielos. Y contra ese reino no hay enemigo alguno. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y si alguno en esta tarde siente que a su vida el Señor le ha hablado, y usted se siente por ahí como con alguna atadura, con alguna situación que usted necesita, mire, estos momentos son en los que hay que pasar adelante. Si hay alguno aquí, no es para señalar y mirar, si hay alguno acá entre los que estamos y necesitan dar un paso adelante porque el Señor le dice: venga, venga, le llama, ¿por qué no pasas adelante? Y le dice: Señor, yo estoy necesitando resolver ese problema, resolver esa situación, necesito ser libre, Señor, libre. Vamos a orar. Y si hay alguien más que quiera pasar a este altar, Dios conoce la condición de todos nosotros, Dios la sabe, Dios no puede ser burlado. Usted dirá: pero que voy a pasar adelante. Usted sabía que en el tiempo de Jesús, en la sinagoga y en todo lugar de templo, después de predicar la palabra, las personas se dirigían hacia adelante en acto de obediencia, pidiendo al Señor también, implorando su misericordia, porque en este momento el Espíritu de Dios está obrando de una manera especial. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Padre Celestial. En este momento, Señor, bajo tus méritos, Señor, he predicado esta palabra declarando que tú tienes todo dominio, todo poder y toda fortaleza para deshacer las obras de Satanás. Cualquier designio demoníaco o verdugo que el enemigo haya asignado para destruir nuestras vidas y nos ha observado durante mucho tiempo para hacernos caer y dividirnos o apartarnos de ti, no permitas que el enemigo logre su objetivo, no permitas que el enemigo nos enferme, o no permitas que el enemigo nos siembre terror o nos siembre daño alguno. Quita de nuestra vida todo oprobios, quita de nuestra vida todo lo que no te agrada, todo aquello que no nos deja avanzar espiritualmente, físicamente, espiritual. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Conforme a lo que se ha predicado, rogamos a ti
que tus bondades, Señor, nos reciban, Señor, nos las entregues para que podamos ser diferentes, así como esa mujer encorvada que solamente fue que tú la llamaras, la vieras, le hablaras y la tocaras para que ella fuera libre de ese azote del verdugo del enemigo. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo en esta hora le ordenamos salir de nuestros cuerpos. Diga eso conmigo. Todo espíritu inmundo le ordenamos ahora que se aleje de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestras finanzas, porque solo Jesús es el único que tiene derecho legal para tomar nuestras vidas o quitarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús.